Esta es la cuarta vez que intento grabar este vídeo. O sea, ayer, después de la MetaConnect, tenía un hype brutal por las Quest 3, por lo que habían enseñado, por todas las especificaciones técnicas, que sí, que habían filtraciones, que habían rumores, pero eso al final lo comento un poco por mi Discord, que lo tenéis en la descripción, por cierto, y por mi Twitter, pero no le doy esa importancia, ¿no? Hasta no tener las notas oficiales, yo me hago un poco el loco, porque quiero que esto sea como el día de los Reyes Magos, que tú te levantas con la ilusión de ver qué te ha traído. Pues igual, yo afronto esto de esa manera. Y incluso teniendo las expectativas altas, me ha sorprendido para bien. Así que ayer, después de intentar grabar 3 veces, al final ninguna grabación funcionó porque entre el nerviosismo que tenía, el hype y la ilusión y todo a la vez, no fui capaz de configurar las cosas bien, no me di cuenta, lo puse ahí y no me di cuenta que no me estaba cogiendo el micrófono que era. Entonces dije, a ver, relájate, vete a acostarte, habla con la almohada, tranquilízate y ya mañana con las ideas más frías haces el vídeo y así tenemos una idea más racional y no tan llevada por la parte emocional. Y eso creía yo, pero mentira, porque hoy también me he levantado con una ilusión del carajo y os quiero comentar, pues, ¿qué fue esa MetaConnect? Sobre todo la parte de realidad virtual, porque después hubo otras cosas como inteligencia artificial y eso, pero sinceramente ese no es mi campo, yo no lo entiendo, así que me voy a centrar en lo de VR. Vamos a quitar primero lo que es la parte más... ¿cómo decirlo? La parte más meh, vale. Van a salir dos modelos de Quest 3, uno de 128 GB de almacenamiento y otro de 512 GB de almacenamiento, cosa que ya sabíamos. Sí que habían rumores y filtraciones de que quizás la de 512 GB podía tener 12 GB de RAM, cosa que no es verdad, van a tener las dos 8 GB, cosa que esto sí me parece lógico porque si vas a sacar el mismo modelo va a ser la misma potencia gráfica, porque el que tiene 512 GB de almacenamiento va a tener 12 GB de RAM, o sea, no entiendo cómo se le podría sacar provecho a ese extra de RAM, la verdad, teniendo en cuenta que seguramente la mayoría de gente comprará la de 128 GB porque es más barata. Bueno, no sé, esto ya da para otro vídeo que haré de cuál comprar, si el de 128 GB o 512 GB. Así que si estáis viendo este vídeo, echar un vistazo por el canal que seguramente ya estará subido también. El de 128 GB va a costar 550 euros, 499 dólares. El de 512 GB va a ser 699, bueno, los dos son 549,99 y 699,99. 550 euros, 128 GB y 700 euros el de 512 GB. Dinerito. Y seguimos con los entrantes. El audio espacial ha sido mejorado, tiene un aumento de volumen de un 40%. Y además se ha mejorado los graves y los diferentes matices de diferentes frecuencias, etc. Yo es que de audio no entiendo mucho, la verdad, entonces no me quiero meter demasiado porque no quiero cagarla. Luego la parte de los mandos, cosa que ya sabíamos, le han quitado los aros haciéndolos mucho más parecidos a los mandos de las MetaQuest Pro, pero con la diferencia de que no tiene cámara. Y al no tener cámara, según he estado viendo en gente que lo ha probado, de anglosajona, dicen que pesan bastante menos que los de Quest Pro. Nunca probé los de Quest Pro, no sé cuánto pesaban los de Quest Pro, pero estos van a pesar menos. Vale, sin más, no sé. No sé hasta qué punto esto es algo que te puede interesar, pero bueno, ahí lo dejo. Otra cosa que tiene también es que te vas a poder configurar, o ajustar, mejor dicho, la profundidad del visor. O sea, tiene un botoncito por dentro, por el facial, que te deja alejarlo o acercarlo más. Bien, quitando esto, vamos con lo que para mí son los puntos fuertes o lo que más ilusión me hace. No quiero decir que esto que he comentado no es importante, pero de verdad, lo que viene ahora me parece brutal. O sea, me parece una cosa de loco. Empezamos con la realidad mixta. Tiene un sensor de profundidad. ¿Qué esto qué hace? Pues cuando tú te pones el visor, te escanea todo el entorno, toda tu habitación, el salón donde juegues o donde lo uses. Ya no vas a tener que estar haciendo elegir el sistema seguro, el sistema guardián, el suelo y todo eso. Eso ya lo va a hacer de forma automática. Además, todo esto viene acompañado por cámaras totalmente a color, permitiéndote mezclar el mundo real con el virtual. De hecho, lo comentaban en la presentación, que podías tener incluso en la estantería de tu casa real, podías poner de forma virtual tus trofeos del Beat Saber o jugar a juegos en realidad aumentada, por ejemplo, al de Meo, que siempre lo hemos visto mucho ya, incluso con las Quest Pro, en la mesa de tu salón, o a un juego de Lego también, este que estáis viendo aquí, que tiene muy buena pinta, que vas montando todo y luego puedes jugar o manejar el muñeco, no sé cómo será exactamente, pero todo este tipo de cosas
mola un montón. Además, lo de decorar tu habitación me parece una fantasía. Pones cuadros, pones lo que te dé la gana, o sea, por ahí de forma virtual. Evidentemente, solo lo vas a ver tú con el visor, pero me parece una cosa súper guapo. Y pensando yo ahora, esto estaría guapo que después se lo llevaran para el móvil, para el teléfono, y que tú con el teléfono, con la cámara puesta mirando así, vieras las cosas en realidad aumentada. Estaría guapo. Bueno, esto ya... Esto lo acabo de poner yo en mi propia cosecha. Esto no tiene nada que ver con MetaQuest 3, perdonad. También mencionaban que esto da la posibilidad de mezclar juegos de realidad virtual con el mundo real. Sí que hemos visto juegos que están hechos para realidad mixta, como que, bueno, en tu casa te meten enemigos, trampas, etc. Y tú lo ajustas, miras dónde colocarlo y luego juegas con eso, ¿no? Pero de esta manera se ha visto, como por ejemplo en el Stranger Things, que se abría una especie de agujero en la pared y entraban bichos y tal. Yo no sé si esto va a ser parte de la campaña del juego, en plan de que tú estás jugando la campaña y por parte de la historia hay un momento que te pasa eso en tu casa y te flipas, o vas a tener un modo extra, el propio juego, a modo de prueba para que lo flipes y poco más. Cosa que entendería también, porque si el juego va a salir para Quest 2, claro, Quest 2 no va a tener esa capacidad de realidad mixta. Bueno, no sé cómo lo harán, la verdad, eso no sé cómo lo harán. Hay que tener en cuenta, esto sí, ahora que menciono Quest 2, que Quest 2 va a seguir siendo un visor de entrada. O sea, Quest 2 va a seguir manteniéndose, saliendo los juegos para los dos visores. Así que hay muchas cosas que aquí que no sé cómo lo van a implementar siendo el mismo juego en dos visores diferentes, uno con unas posibilidades y otro con otro. Eso ya lo veremos. Pero que tiene muy buena pinta esto de la realidad mixta, eso es un hecho. Porque además las cámaras a color son 10 veces mejores que las de Quest 2, evidentemente, porque las de Quest 2 eran blanco y negro, cualquier cosa que tuviera color ya era mejor. Pero, según dice, 2 veces mejores que la de Quest Pro. La Quest Pro ya era a color. Sí que es cierto que Quest Pro usaba una técnica que era la cámara lo grababa en blanco y negro y luego lo coloreaba. En este caso no, en este caso las cámaras son a color desde el principio y tienen más resolución, más densidad de píxeles, perdón, etc. Así que se va a ver bastante mejor. Esto tiene muy buena pinta. Pasamos a lo que más ilusión me hace realmente, lo que más me impresionó. A falta de probarlo, ojo, que todavía no las he probado y a lo mejor después las pruebo y digo, pues no es para tanto, pero sobre el papel esto tiene muy buena pinta. Tiene dos pantallas de 2064 píxeles por 2208 por ojo, un 30% más que lo que tenía Quest 2. Y según ellos, según su tecnología Infinity 4K Display Plus Ultra Mega Uber no sé qué, dice que vas a tener un 25% más de nitidez en el centro de la imagen y un 70% más de nitidez en los alrededores. O sea, estamos hablando que prácticamente puede ser, ya junto a la lente de pancake que trae, puede que estemos ante un visor que vas a ver nítido en cualquier parte de la pantalla, cosa que ya lo hace Quest Pro. Aquí lo vamos a tener en un visor de estar por casa. No solo tenemos más resolución, sino que vamos a tener más píxel por grado y encima vamos a tener más FOV, porque sí, este visor va a venir con 110 de FOV, de campo de visión, así que cuando te las pongas vas a tener más sensación de inmersión porque vas a verlo, vas a tener más campo de visión, va a parecer más que estás dentro. Supongo que este FOV de 110 es teniendo el visor lo más pegado posible, ¿sabes? Con el facial puesto lo más cerca posible, entiendo yo. Y la pantalla dice que tiene 90 Hz y 120 experimental. Me parece curioso que no ponga nada en 72 Hz ni 80, y teniendo en cuenta que Quest 2 también tenía así 90 y 120 Hz, pero creo que contados con los dedos de una mano, era los juegos que podían usar esos 90 o 120 Hz de forma nativa en Quest 2. Pero para mantener estos 90 Hz o 120 experimental necesitan más potencia, y eso es lo que tiene este bicho, que trae el chip de Qualcomm Snapdragon XR generación 2, la nueva generación de los chipsets que usa Quest 2, Quest Pro y Pico 4. Dice que es el doble de potente en procesamiento gráfico, el doble, es una salvajada, y que además carga mucho más rápido los juegos, quiero decir, no la batería, y que va a ir todo mucho más fluido, evidentemente. Y no solo lo dijeron, sino que nos enseñaron juegos en la versión de Quest 2 versus Quest 3, y sinceramente hay una diferencia abismal, pero de verdad, es una diferencia muy grande en el sombreado, en las texturas, en la nitidez. El Red Matter 2, por ejemplo, es una pasada como se ve.
en la versión standalone. Luego estamos también enseñando The Walking Dead Zen Sinner. Parecen dos juegos totalmente diferentes. Se acerca mucho a la versión de PC. Evidentemente la versión de PC siempre va a seguir siendo más potente, es lógico, pero coño, se acerca bastante y hay juegos que, sinceramente, viendo esto como lo veo aquí, hay juegos que se ven bastante cercanos como se ve en PC, que yo ya los jugaré a lo mejor en la versión nativa. Es que tú me dices que un Ghost of Tabor, por ejemplo, tiene esta mejora, que Ghost of Tabor no tiene mucha carga gráfica tampoco, o el Breacher y todo esto, y eso, digo, adiós, lo juego en esa versión, la versión nativa, tranquilamente, en cualquier sitio, y te olvidas de historia. Y me parece una salvajada, de verdad. Aquí sí que me parece que hay un salto gráfico importante. O sea, para todos los que nos gusta disfrutar de los juegos y tal, a su máxima expresión gráfica, creo que estamos de enhorabuena. Además, también enseñaron el Assassin's Creed Nexus con partes capturadas en Quest 3, que se veía espectacular, el Asgard Wrath 2 y alguno más, que ya ni me acuerdo. Pero esto a mí me impactó, sinceramente. Digo, esto se ve muy, pero que muy bien. Y la batería va a durar más o menos lo mismo que las Quest 2, 2 horas y media más o menos. Es lo establecido. No te creas tú que esto va a consumir más, porque es que además es 50% más eficiente el chip este nuevo. Así que, si esto lo sumamos con mayor nitidez de lente, mejores colores y encima con mejores gráficos, más comodidad, porque sí, aunque pesa parecido a Quest 2, es más compacto, es un 40% más pequeño, entonces te queda más cerca de la cara y el centro de gravedad cambia, por lo cual tiene pinta de que te va a pesar menos. Todo esto estoy hablando por las especificaciones que han dado ellos de forma oficial. Yo esto no lo he probado, lo vuelvo a decir, que a lo mejor cuando las tenga me parecen una basura, cosa que dudo muchísimo. Pero aquí está, sigue siendo evidentemente compatible con Metalink, o MetaQuest Link, o como se llame, y con Airlink, ¿vale? Sigue siendo compatible con las dos cosas, o sea, para jugar en PC. Y también tiene Wi-Fi 6E, si está disponible en tu zona. A mí esto me ha ilusionado muchísimo. No me esperaba que fueran tan buenas sobre el papel, lo vuelvo a decir. También he estado investigando un poco, gente que la ha podido probar y tal, y lo que dicen ellos, hablan súper bien de este visor. Así que creo que estamos en un momento bastante interesante. Es cierto, para el que se lo pregunte si tiene una Quest Pro, la diferencia que hay con las Quest Pro, resumiendo, las Quest Pro lo único que tiene que no tiene Quest 3 es el local dimming de la pantalla y el traqueo de ojos y facial. De resto, Quest 3 es mejor en todo. Más resolución, más potencia, más FOV, mejores lentes. Que además, si te las compras y las canjeas, las validas antes del 27 de enero, tienes el Asgard Wrath 2. Joder, el nombre de este juego, tío. Te lo dan gratuitamente. Bueno, te lo dan. Ya lo estás pagando con el visor. Y si además te compras a 512 GB, te dan 6 meses de suscripción al Quest Plus, que es la especie de Game Pass raro que tienen, que tú pagas una mensualidad y tienes acceso a 2 juegos cada mes diferentes. Poco mierda, porque creo que vale 7 euros y me parece mucho dinero para 2 juegos nada más, pero bueno, yo qué sé, tienes ahí 6 meses por si quieres cacharrear y probar. Lo dicho, yo estoy muy ilusionado. Me las voy a comprar, pero hasta el día 10 no las empiezan a repartir, ¿vale? Además, si compráis en XR Shop, me echáis una mano a mí de forma indirecta, digamos. Tenéis enlace en el primer comentario. En fin, señores, no sé qué piensan ustedes. Ahora es el momento que me escriban en la caja de comentarios qué piensan. Si ustedes se la van a comprar, qué os ha parecido, mejor, peor de lo que esperaban. Yo estoy de verdad muy ilusionado, tengo muchas ganas de tenerla aquí y tengo muchas ganas de ponerme a jugar a todas las cosas que tengo con este visor, para probar y ver las diferencias. Evidentemente, cuando las tenga, haré otro vídeo de pues cómo son, luego vídeo comparando con Quest 2, Pico, HP si quieren, yo qué sé, se puede hacer 1000 cosas, pero primero tengo que tenerlas, ¿no? Primero tiene que llegar y se me va a hacer larga la espera. En fin, señores, muchas gracias por llegar aquí. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de realidad virtual y comparte, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en más vídeos y en directo.